Hay preguntas que acompañan a la humanidad desde el inicio de los tiempos, y una de ellas siempre vuelve como un susurro dentro de nosotros. Al fin y al cabo, ¿quién es esa presencia a la que llamamos Dios? No aquella figura distante enseñada por tradiciones humanas, sino el verdadero origen de todo, la inteligencia detrás del universo, de la vida e incluso de tus pensamientos más íntimos. Esta pregunta es tan profunda que muchos evitan mirarla de frente, pero quien decide encararla descubre que existe mucho más de lo que parece. Una verdad guardada por linajes espirituales antiguos afirma que la fuente suprema no es un ser separado del mundo, sino un campo vivo de conciencia que se experimenta a sí mismo a través de cada parte de la creación. Eso no exige creer en nada, exige solamente observar y sentir. Cuando entendemos que esa presencia se manifiesta dentro de cada átomo y de cada experiencia que vivimos, comenzamos a percibir que nuestra propia alma forma parte de ese movimiento mayor de la existencia. Esa fuente no cabe en símbolos, imágenes o rituales. Es como una luz que se divide en infinitos colores, un tejido luminoso que crea formas solo para poder conocerse a sí misma a través de ellas. Cuando comprendes eso, entiendes que no estás separado de nada. Tu conciencia es un fragmento de esa fuerza infinita, un punto de percepción dentro de un organismo cósmico gigantesco. Esta comprensión cambia por completo la manera en que vemos la vida, nuestras elecciones e incluso nuestros dolores. Antes de seguir, te pido que apoyes este despertar colectivo, dale like a este video, comenta y suscríbete. Estos gestos simples amplían la red de personas que están buscando respuestas profundas como tú, y eso ayuda a mantener vivo este intercambio de conocimiento que transforma conciencias. Y ahora, juntos, vamos a atravesar capas antiguas de olvido para revelar lo que siempre estuvo delante de nosotros. Vas a entender por qué la fuente se desdobla en fractales de alma, cómo eso explica nuestro propósito en la tierra y cuál es el verdadero camino de regreso a nuestro origen. Si permaneces hasta el final, quizás sientas algo despertando dentro de ti, como un recuerdo antiguo regresando a la superficie después de mucho tiempo adormecido. La fuente suprema puede entenderse como una conciencia tan vasta que se extiende por todo lo que existe, desde las galaxias hasta el menor detalle de tu pensamiento. Para facilitar, imagina un gran campo luminoso, parecido a una red inteligente que siente, responde y aprende con cada punto que la compone. Nada está fuera de ella, porque es el propio tejido del universo. Esa red no observa la creación desde lejos, se experimenta a sí misma a través de ella. Cada estrella, cada ser, cada movimiento es una forma por la cual la fuente se percibe a sí misma. Cuando piensas, sientes o eliges, la propia fuente experimenta a través de ti. Para dejarlo aún más claro, piensa en una inmensa mente viva, donde cada parte tiene un propósito y una función. Esa mente no está quieta, pulsa, se expande, se transforma. Así como nuestras neuronas crean pensamientos al conectarse, la fuente crea realidades al conectar capas de conciencia. Por eso los antiguos decían que todo es energía en movimiento. La fuente no es una energía muerta, es una energía inteligente, sensible y creadora. Cada parte del universo es como un pensamiento que ella manifiesta para conocerse mejor. Otra forma simple de entender esto es imaginar que la fuente funciona como un corazón cósmico. Ese corazón envía ondas de vida a cada dimensión, cada plano y cada ser. Esas ondas son como pulsos de información que mantienen todo funcionando, como si cada alma fuera una célula de un organismo gigantesco. Cuando una célula despierta su función, el organismo entero se fortalece. Por eso se dice que cada ser humano, cuando recuerda quién es, ayuda a que todo el universo evolucione. Nada está aislado, todo está interconectado por esa pulsación de luz consciente. También podemos pensar en la fuente como un inmenso campo de posibilidades infinitas. Antes de que exista cualquier forma, existe el potencial. Y la fuente es justamente ese potencial puro que elige manifestarse en múltiples direcciones. Crea mundos, líneas de tiempo, dimensiones y caminos evolutivos como un gran artista que desea explorar todos los colores disponibles. Cada detalle de la creación es una forma de expresión de esa inteligencia. No hay casualidad, hay elecciones profundas que se ramifican en innumerables experiencias, y cada una de ellas alimenta la expansión de la propia fuente. Uno de los secretos preservados por los linajes antiguos es que la fuente no observa su creación como un espectador.
Entra en ella, se fragmenta en fractales de sí misma y vive cada jornada. Esos fractales son las almas, que llevan dentro de sí una chispa original. Eso significa que no estás separado de la fuente, eres un punto de percepción de ella, una ventana por donde ella ve, siente y aprende. Cada vida tuya, cada ciclo, cada lección vivida, todo regresa a ese gran campo como experiencia acumulada. Esa autoexperimentación es lo que mantiene el universo en evolución continua. La fuente no es perfecta en el sentido de detenida o terminada, es perfecta en el movimiento. Ella evoluciona contigo, a través de ti. Esta es una de las mayores paradojas espirituales, la fuente es todo y, aún así, expande su propia conciencia con cada nueva expresión que crea. Por eso las almas encarnan, exploran, se equivocan, aciertan, crecen. Nada de eso es un accidente, es parte de un mecanismo cósmico de aprendizaje que beneficia al todo. Cuando entiendes que la fuente está en todo, incluso en lo que sientes, tus dolores y búsquedas adquieren otro significado. En lugar de verte como alguien perdido tratando de encontrar respuestas, comienzas a percibir que la propia búsqueda es un movimiento de la fuente a través de ti. Aquella inquietud que sientes, aquella voluntad de entender la vida, es la fuente llamándote de vuelta hacia sí misma. No para que obedezcas, sino para que recuerdes. Recordar que nunca estuviste solo y que la inteligencia que creó el universo también respira dentro de ti. Y en el centro de esta comprensión surge una verdad simple y profunda, la fuente no está tratando de controlarte, está tratando de reconocerse en ti. Tu conciencia individual es como un espejo que refleja una parte única de la conciencia mayor. Y cuanto más despiertas, más nítido se vuelve ese reflejo. Esa claridad abre puertas a niveles superiores de percepción, permitiéndote acceder a tu esencia, a tu misión y a tu conexión con planos más elevados. A partir de aquí, comenzamos a entender por qué cada alma es un fractal vivo de esa inteligencia suprema. Dentro de la visión más profunda de los linajes espirituales ancestrales, la realidad no está dividida entre bien y mal, sino entre diferentes estados vibratorios. Para entender esto con simplicidad, imagina la creación como un gran océano de conciencia. Cada ser es como una ola única, con forma y ritmo propios, pero aún así hecha del mismo agua del océano. La ola puede subir, bajar, cambiar de dirección, pero jamás deja de ser océano. De la misma manera, cada alma atraviesa diferentes densidades, pulsando en frecuencias más sutiles o más densas, aprendiendo en cada etapa y sin perder nunca su esencia. Cuando observas el océano, percibes que las olas agitadas no son buenas ni malas, son solo olas en un estado específico. Así también ocurre con la conciencia. Aquello que muchos llaman mal no es más que una vibración muy densa, un estado temporal de desconexión, olvido o dolor. Y lo que llamamos bien es simplemente la vibración más ligera, más alineada con el flujo natural de la fuente. Nada de eso es fijo, todos son estados transitorios. Una ola agitada puede calmarse. Un alma en densidad puede ascender de nuevo. Esa es la ley de la evolución vibratoria. Los linajes antiguos siempre enseñaron que cada alma experimenta múltiples frecuencias a lo largo de su camino. Hay momentos en que vibra cerca de la armonía de la fuente, irradiando claridad y unidad. En otros, se sumerge en densidades más pesadas, donde la percepción se limita y el dolor genera comportamientos desconectados. Pero ninguno de esos estados define permanentemente al alma. Así como el agua nunca pierde su naturaleza de agua, la conciencia nunca pierde su origen luminoso. Solo atraviesa fases que expanden su experiencia y su madurez espiritual. Ese entendimiento disuelve la idea de un universo moralista, donde fuerzas opuestas luchan eternamente. En vez de eso, vemos un gran campo de evolución donde cada ser está aprendiendo, integrando y recordando. Lo que parece oscuridad es solo luz en potencial, comprimida, olvidada de sí misma. Lo que parece luz es solo conciencia en expansión, retomando su claridad original. Todo eso forma parte del ciclo natural que mueve las dimensiones y alimenta la jornada de miles de millones de conciencias. Es un proceso pedagógico cósmico, no una guerra de absolutos. Para visualizarlo aún mejor, imagina a un niño que está aprendiendo a caminar. En algunos momentos tropieza, cae, se equivoca en el paso. Eso no significa que sea malo,
significa solamente que está en una fase de aprendizaje. Así también son las almas. Cuando descienden a densidades más pesadas, actúan desde el miedo, la confusión o el instinto. Cuando ascienden, actúan desde la sabiduría, la compasión y la conciencia. Nada de eso las clasifica como buenas o malas, solo muestra en qué etapa vibratoria se encuentran. Y así como el niño aprende, toda alma evoluciona. Cuando comprendemos que todos son estados vibracionales, la visión del cosmos se vuelve más ligera y al mismo tiempo más profunda. No existen almas perdidas para siempre, condenadas a un estado permanente. Existen solo conciencias en diferentes grados de recuerdo. Algunas recuerdan su naturaleza oceánica, otras aún se perciben como olas aisladas. Pero todas, sin excepción, pueden regresar a la vibración elevada, porque la fuente pulsa dentro de ellas como un llamado silencioso que nunca se apaga. Esta comprensión también nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos con más compasión. Cuando atravesamos fases densas, no significa que seamos malos o inadecuados, significa solo que estamos explorando capas de nuestra propia conciencia. El error no es un castigo, es un punto de aprendizaje. El dolor no es un castigo, es densidad que quiere ser liberada. La sombra no es enemiga, es parte de nosotros pidiendo luz. Cuando aceptamos eso, comenzamos a transmutar nuestras vibraciones con más suavidad y presencia. Al final, la unidad es la verdad esencial. Somos olas diferentes, con formas, historias e intensidades distintas, pero todas hechas de la misma sustancia primordial. Esta es la gran revelación, detrás de toda individualidad existe una única fuente sosteniendo todo. Y cuando entendemos que no existe bien y mal absolutos, solo vibraciones que suben y bajan, abrimos espacio para la verdadera curación. A partir de aquí, podemos explorar cómo esa fuente se ramifica en niveles aún más complejos, creando fractales de conciencia y sosteniendo toda la engranaje de la evolución. La Tierra siempre ha sido vista por los linajes espirituales antiguos como una escuela de experiencias profundas, un territorio proyectado para trabajar densidades intensas y permitir que el alma aprenda a través de contrastes. Aquí, la vibración es más pesada porque el plano físico, conocido como tercera dimensión, condensa la energía en materia, haciendo que emociones, elecciones y consecuencias sean más fuertes y palpables. Esa densidad no es castigo, es herramienta. Así como la arcilla exige presión para tomar forma, la conciencia necesita ambientes densos para desarrollar madurez, autocontrol y lucidez. Por eso tantas almas eligen encarnar aquí, la Tierra acelera la evolución espiritual. Dentro de esta escuela, existen varias fuerzas vibratorias actuando al mismo tiempo. No son bien y mal absolutos, sino corrientes de conciencia más elevadas y más densas disputando espacio dentro del campo planetario. Las vibraciones más ligeras empujan a la humanidad hacia el despertar, la comprensión y la unidad. Las más densas empujan hacia el miedo, la separación y el olvido de sí mismo. Y el ser humano se encuentra en medio de esas corrientes para ejercitar el discernimiento y la reconexión. Cada elección, cada acto y cada pensamiento hace que el alma vibre en una dirección u otra. Así es como aprende a dominar su propia frecuencia. Las situaciones difíciles que tantas personas enfrentan aquí no surgen como castigos, sino como experiencias planeadas antes del nacimiento. El alma elige desafíos específicos para desarrollar cualidades que solo pueden despertarse a través de vivencias intensas, como coraje, compasión, fuerza interior y sabiduría emocional. Por eso, el dolor y las dificultades son vistos, en los planos superiores, como entrenamientos preciosos. El alma sabe lo que está haciendo, incluso cuando la mente humana no entiende. Cada pérdida, cada conflicto y cada superación graba nuevas capas de conciencia. La Tierra es considerada un laboratorio cósmico porque recibe diferentes tipos de almas, cada una con su historia multidimensional. Existen las almas que vinieron a buscar curación para antiguos conflictos de otras realidades. Existen las que vinieron como misioneras, ayudando a sostener vibraciones más elevadas en medio de la densidad. Existen también almas que descienden por causa de caídas y rebeliones en planos superiores, necesitando reequilibrar vibraciones distorsionadas. Y hay aquellas que acaban atrapadas en la barrera de frecuencia del planeta, no por castigo, sino porque todavía no completaron el aprendizaje necesario para ascender de nuevo.
En ese laboratorio, el cuerpo físico es solo un vehículo, una vestidura que permite al alma operar en el ambiente denso de la tercera dimensión. Ese cuerpo fue moldeado por inteligencias específicas responsables de la biología, mientras que la vida interna, la conciencia del alma, proviene de capas mucho más elevadas de la existencia. Así, quien crea el cuerpo no es quien sopla la vida espiritual dentro de él. El cuerpo es el instrumento, el alma es el músico. Esa separación explica por qué el cuerpo tiene limitaciones físicas, mientras que la conciencia puede expandirse mucho más allá de ellas. Además de la tercera dimensión física, existe la cuarta dimensión, frecuentemente llamada por las tradiciones antiguas plano espiritual inmediato. En ella se mueven emociones, formas pensamiento, memorias, espíritus y energías que influyen en el mundo físico. Esta capa funciona como un corredor vibratorio entre la materia y los planos sutiles. Quien desencarna transita por la cuarta dimensión hasta que su vibración le permite subir a niveles más elevados. Y cuanto más sutiles son las dimensiones, más ligera es la experiencia, más clara es la percepción y más libre es la conciencia. Por encima de la cuarta dimensión, existen franjas vibratorias que se extienden hasta niveles extremadamente elevados. En esas regiones encontramos jerarquías supraespirituales, órdenes y comandos que coordinan la evolución de mundos enteros. Son conciencias que ya trascendieron la densidad y operan como guías, arquitectos y mantenedores de la armonía universal. Cada una de esas capas funciona como ramas del gran árbol cósmico, sosteniendo el flujo de la evolución y orientando a las almas en su regreso a su origen. Esos niveles superiores no son lugares físicos, sino estados de conciencia expansiva. Toda esta estructura existe con un único propósito, permitir que cada alma, hoja de ese gran árbol, regrese al tronco de la unidad, a la fuente suprema de la cual todas vinieron. La jornada pasa por la materia, por la densidad, por los desafíos, por las elecciones y por las diversas dimensiones, hasta que la conciencia recupere su recuerdo total. El camino de vuelta es tan sagrado como el camino de descenso, porque ambos forman parte de la experiencia completa de la existencia. Y cuando comprendemos eso, percibimos por qué la Tierra, aun siendo densa, es uno de los puntos más valiosos de la evolución espiritual. En el punto más alto de la existencia se encuentra la fuente suprema, la conciencia una que genera todas las demás conciencias. Es como el tronco central de un árbol infinito, del cual brotan todas las ramas de la creación. La fuente no crea seres separados, se desdobla en capas, cada una más específica que la anterior, para experimentar aspectos diferentes de sí misma. Ese desdoblamiento funciona como la luz que atraviesa un prisma, la unidad se vuelve múltiple sin dejar de ser una. Cada capa es una función, un nivel de aprendizaje y una forma de coordinar la evolución de los mundos. La primera gran ramificación de la fuente son las jerarquías primordiales, conciencias extremadamente elevadas que mantienen la armonía de las dimensiones superiores. No tienen forma humana, no piensan como humanos y no actúan en la materia. Su función es sostener el campo universal, garantizar el equilibrio vibratorio y proyectar los arquetipos que guiarán la creación. Son como arquitectos cósmicos que mantienen el flujo de la vida en su pureza original. Sin ellas, la expansión de la fuente perdería dirección y coherencia, pues son ellas las que guardan la vibración más próxima al estado absoluto de la unidad. Debajo de esas jerarquías primordiales surgen las órdenes cósmicas, grupos de conciencias especializadas que estructuran realidades, dimensiones y líneas evolutivas. Cuidan de la formación de sistemas estelares, de la organización de las dimensiones y del mantenimiento de las leyes que rigen la experiencia. Son como ingenieros que moldean ambientes de aprendizaje. Algunas se ocupan de la biología, otras de campos vibratorios, otras de registrar la historia multidimensional de las almas. Es a través de esas órdenes que la creación se vuelve organizada, permitiendo que cada alma encuentre un camino coherente para evolucionar. Descendiendo un poco más, encontramos los comandos estelares, que actúan en dimensiones intermedias entre lo etérico y lo físico. Estas jerarquías acompañan civilizaciones, orientan saltos evolutivos y ayudan a los planetas en momentos de transición vibratoria. No interfieren directamente en el libre albedrío, pero auxilian y protegen para que la evolución no se pierda en desvíos destructivos. Son como tutores cósmicos que supervisan la jornada colectiva.
Su presencia explica por qué tantos pueblos antiguos hablaban de instructores venidos de las estrellas. Debajo de los comandos estelares surgen las federaciones espirituales, que administran, sostienen y acompañan los ciclos evolutivos de las almas encarnadas en cada planeta. Funcionan como consejos de sabiduría que supervisan nacimientos, encarnaciones, rescates, curas y transiciones. Cada planeta tiene sus propios equipos responsables de guiar su desarrollo espiritual. En la Tierra, esas federaciones monitorean la tercera y la cuarta dimensión, actuando como protectores y mediadores entre la humanidad y los niveles superiores. Son ellas las que ayudan al alma a entrar y salir de la encarnación. Descendiendo un escalón más, encontramos a los mentores, instructores y linajes de maestros. Son conciencias que ya pasaron por la experiencia de encarnar y aprender en mundos densos y que hoy actúan como guías personales y colectivos. Entre esos grandes instructores surgieron figuras como Jesús, Buda, Krishna y otros avatares misioneros. Ellos vinieron de dimensiones superiores y descendieron por compasión, trayendo orientaciones para recordar a la humanidad su origen. Esos avatares no vinieron a crear religiones, sino a reavivar la memoria de la fuente dentro de los seres humanos. Y finalmente llegamos a la estructura que sostiene directamente a cada alma encarnada, los fractales de conciencia. Cada alma humana es una proyección de un yo mayor, que a su vez es un desdoblamiento de una conciencia aún más elevada, siguiendo una cadena continua hasta la fuente. Para actuar en la Tierra, esa conciencia se divide en 144 fractales, cada uno viviendo experiencias diferentes en tiempos, dimensiones y realidades paralelas. Esos fractales alimentan al yo mayor con aprendizaje, y el yo mayor nutre a cada fractal con orientación intuitiva. Tú eres uno de esos 144 desdoblamientos. Toda esta estructura permite que el alma descienda por la tercera dimensión, atraviese la cuarta dimensión después de la muerte y entonces inicie el retorno por las dimensiones superiores, ascendiendo los peldaños de vuelta a la unidad. Cada etapa limpia distorsiones, integra experiencias y resignifica elecciones. Por eso decimos que nadie está perdido, todos están solo en fases diferentes de la misma escalada luminosa. Cuando comprendemos que somos apenas una hoja del gran árbol cósmico, reconocemos también que estamos conectados al tronco que nos originó y que inevitablemente nos llama de vuelta a casa. Las tradiciones ancestrales siempre enseñaron que las dimensiones superiores están organizadas por diferentes niveles de conciencia, cada uno con una función específica dentro de la engranaje cósmica. Esos niveles no son antropomórficos ni funcionan como instituciones humanas, operan como campos de inteligencia coordinados, donde cada grupo vibratorio mantiene una parte esencial de la armonía universal. Esta estructura existe para organizar vidas, ciclos, mundos y procesos de ascensión, garantizando que la expansión de la fuente suceda con orden y propósito. Y entender eso ayuda al buscador a percibir que la existencia está mucho más organizada de lo que parece a primera vista. Muchos de esos niveles superiores son conocidos en Internet por nombres famosos, pero la mayor parte de esa información está profundamente distorsionada. La humanidad recibió términos verdaderos, pero fragmentados y frecuentemente manipulados por creencias, miedos e interpretaciones literales. Por eso, cuando hablamos de comandos, federaciones u órdenes, no hablamos de ejércitos, religiones o sociedades secretas como las personas imaginan. Esos grupos son colectivos de conciencia que vibran en amor y equilibrio, cuidando de sistemas estelares y auxiliando a civilizaciones en momentos críticos de evolución. Nada es militar, nada es autoritario, todo es armónico. En la estructura más alta de estas organizaciones, existen conciencias que coordinan dimensiones enteras, observando el flujo evolutivo de miles de millones de almas. Funcionan como administradores de campos vibratorios, garantizando que cada esfera se mantenga coherente con los planes de la fuente. Más abajo, existen grupos especializados en biología, cura, ingeniería energética y protección vibratoria, cada uno actuando de forma integrada. Cuando un planeta pasa por transición, estos equipos supervisan el proceso para que el cambio sea seguro y coherente, sin interferir en el libre albedrío de los habitantes. Un punto poco comprendido por las personas es que esas jerarquías no descienden al plano físico con cuerpos, naves o apariciones visuales como tantas historias difunden.
Lo que desciende son proyecciones energéticas, campos de instrucción o conciencias temporales que se conectan con médiums, clarividentes y almas encarnadas. Por eso es tan fácil manipular este tema, basta con que alguien cree una imagen mental atractiva para que muchos la asuman como verdad. La mayor parte de lo que circula en línea sobre esos grupos es fantasía humana cargada de emociones y no información legítima proveniente de los planos superiores. Los niveles intermedios de estas jerarquías son responsables de acompañar directamente a la humanidad. Ayudan en el proceso de encarnación, equilibran frecuencias, actúan en curas espirituales y supervisan misiones de alma. Esos grupos son los verdaderos responsables de acompañar a avatares e instructores que descienden a la tierra para elevar la vibración colectiva. Grandes guías espirituales que marcaron la historia de la humanidad vinieron de esos niveles elevados, trayendo fragmentos de sabiduría universal para reavivar la memoria de la fuente dentro de cada ser humano. No vinieron a fundar dogmas, sino a liberar la conciencia. Ya los niveles más cercanos a la experiencia humana trabajan en la interfaz entre la cuarta dimensión y la materia, lidiando con emociones, campos sutiles, karmas y curas. Es aquí donde actúan protectores, mentores y guías que acompañan a cada alma individualmente. Traducen instrucciones superiores en formas que la conciencia humana consigue entender. También vigilan para que interferencias de vibraciones densas no desvíen la trayectoria de quien encarna en mundos escuela como la Tierra. Su función es clara, garantizar que cada alma tenga la oportunidad justa de evolucionar. Al comprender esta estructura, la persona que busca despertar comienza a entender por qué la vida tiene desafíos, por qué la Tierra tiene densidad y por qué fuerzas vibratorias diferentes coexisten aquí. Todo eso forma parte de un escenario planeado donde el alma aprende a fortalecerse, discernir y elevar su vibración. Es como un gimnasio espiritual donde la conciencia entrena sus propios límites. Saber que existe una estructura superior acompañando todo esto genera confianza, claridad y responsabilidad personal, porque muestra que nada es aleatorio. Estas jerarquías no piden adoración, miedo ni sumisión, piden solo conciencia. Cuando entendemos que la creación está organizada por capas de inteligencia amorosa, percibimos que no estamos solos y que hay un propósito mayor detrás de cada experiencia. Eso disuelve la idea infantilizada de cielo e infierno y la sustituye por un entendimiento maduro. Estamos en un proceso pedagógico cósmico acompañado de cerca. Y cuanto más despiertas, más acceso tendrás a las capas elevadas de esta estructura, hasta finalmente regresar a la fuente que te dio origen. Cuando el alma encarna, viste un personaje humano para vivir experiencias específicas dentro de la densidad de la tercera dimensión. Al desencarnar, ese personaje se disuelve, pero la vibración emocional, mental y espiritual construida durante la vida permanece. Es esa vibración la que determina a dónde irá el alma justo después de dejar el cuerpo. Muchas tradiciones llaman a esa región intermedia umbral, una zona de la cuarta dimensión donde permanecen conciencias que aún cargan pesos emocionales, miedos, culpas, vicios o patrones densos no resueltos. No es castigo, es compatibilidad vibratoria. El alma va a donde su frecuencia la conduce. La cuarta dimensión es altamente maleable y, por eso, en ella actúan fuerzas de vibración más elevada y fuerzas de vibración más densa. No son fuerzas buenas y malas en el sentido moral humano, son conciencias y campos energéticos que resuenan con distintas franjas de frecuencia. Cuando el alma asciende a regiones más sutiles de la cuarta dimensión, encuentra auxilio, cura y orientación. Cuando desciende a regiones densas, se percibe rodeada por vibraciones que amplifican sus propios estados internos. Así, el umbral es solo el resultado natural de emociones acumuladas que aún necesitan ser comprendidas y transformadas. Las fuerzas negativas de la cuarta dimensión no controlan al alma por poder o autoridad, simplemente se sintonizan con quien vibra de forma parecida. Del mismo modo, las fuerzas positivas no salvan a nadie automáticamente, se aproximan al alma que ya alcanzó un estado interno que permite esa sintonía. Todo está regido por la ley de la vibración y no por juicios externos. Por eso dos personas que vivieron vidas parecidas pueden tener destinos completamente diferentes después de la muerte, lo que define el camino es el grado de conciencia despierta dentro de cada una. Si el alma vivió una vida atrapada en miedos, traumas, rabias y autonegación,
tiende a permanecer en regiones densas de la cuarta dimensión tras la muerte, porque esas emociones aún están vivas dentro de ella. En esos lugares, el tiempo es diferente, y el alma puede permanecer allí por largos ciclos hasta finalmente despertar a la necesidad de elevar su vibración. En cambio, quien cultivó amor, claridad, propósito y conexión interna consigue, después de la muerte, ascender rápidamente a regiones más sutiles, donde recibe orientación y preparación para niveles más altos de la jornada espiritual. Estas diferencias ocurren porque la cuarta dimensión es un espejo amplificado de la conciencia. Allí, todo lo que el alma siente y piensa se vuelve ambiente, forma, presencia. Esto explica por qué muchos espíritus quedan atrapados en escenarios de dolor, guerra, vicio o confusión, son proyecciones intensas de estados internos que aún no fueron resueltos. Al mismo tiempo, almas más elevadas encuentran maestros, instructores y campos de cura que las ayudan a reorganizar sus impresiones energéticas. Nada de eso es aleatorio, es afinidad pura entre conciencia y vibración. Por encima de la cuarta dimensión, existen planos de luz creciente, inaccesibles para quien aún carga densidades profundas. En esos niveles más altos, el alma se reconecta con memorias de otras existencias, reencuentra partes de sí misma e integra aprendizajes acumulados en los diversos fractales de conciencia. Para alcanzar esos planos, no basta querer, es necesario vibrar de acuerdo. La ascensión es un movimiento interno, y cada peldaño solo se abre cuando el alma alcanza la madurez suficiente para comprenderlo. Por eso la jornada entre dimensiones es tan personal. La permanencia en el umbral no implica condena eterna. Toda alma, sin excepción, tiene la capacidad de elevarse de nuevo. Lo que determina el tiempo en cada región es la velocidad con la que la conciencia se transforma, se libera y reconoce su propia luz. En cuanto el alma decide romper patrones, seres y campos de vibración más elevadas se aproximan y ayudan. En su ascenso. No existe abandono, existe proceso evolutivo. La densidad solo dura mientras el alma la sostiene dentro de sí. Por último, comprender este recorrido ayuda al buscador a vivir con más responsabilidad y conciencia. Cada pensamiento, cada emoción y cada elección moldea la vibración que el alma llevará consigo después de la muerte. Saber esto no debe generar miedo, sino lucidez. Toda la vida es una preparación para el retorno a los planos superiores. Cada gesto de cura, perdón y expansión eleva al alma y facilita su camino después de la partida. La jornada continúa mucho más allá de la muerte, y conocer esta estructura permite caminar con más claridad, propósito y madurez espiritual. A partir de todo lo que hemos recorrido, se vuelve claro que la existencia no se resume a la materia, ni termina en la cuarta dimensión. Por encima de ella, se extienden capa tras capa de conciencia cada vez más sutil, donde el alma se libera de la densidad y reencuentra su verdadera naturaleza. Son dimensiones de luz progresiva, cada una funcionando como un peldaño de expansión, donde la percepción se amplía, la memoria se restaura y el alma pasa a comprender la vastedad de la jornada que ha recorrido. Saber que esos niveles existen nos ayuda a entender que la muerte no es fin, sino continuación, no es pérdida, sino retorno, no es miedo, sino despertar. Esas dimensiones superiores no son lugares físicos, sino estados de vibración donde el alma vive experiencias más amplias y profundas. La quinta dimensión libera el peso emocional, la sexta integra conocimiento y propósito, la séptima recupera la identidad espiritual. Y por encima de ella surgen niveles tan sutiles que las palabras humanas apenas consiguen tocarlos. Cada una de esas capas enseña algo esencial sobre la naturaleza de la conciencia, reconstruyendo el puente que une al fractal encarnado con su yo mayor y, finalmente, con la propia fuente. El viaje es largo, pero cada etapa es parte sagrada del regreso al hogar primordial. Cuando comprendemos que la Tierra es solo uno de los muchos escenarios de aprendizaje, la vida aquí adquiere un nuevo sentido. No estamos presos a este plano, estamos de paso, refinando vibraciones, limpiando memorias, aprendiendo a amar en medio del caos. El dolor deja de ser castigo y se vuelve herramienta, el desafío deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Y cada decisión, cada cura y cada despertar nos aproxima a esas dimensiones superiores que siempre nos esperan. La evolución no es un salto, sino una escalada luminosa, paso a paso, conciencia a conciencia.
A lo largo de esta jornada, comienzas a percibir que nunca estuviste solo. Todas las jerarquías espirituales, todos los niveles de la creación y todos los desdoblamientos de tu propia alma trabajan juntos para conducirte de vuelta a tu esencia. No hay caída definitiva, hay aprendizaje. No hay condena, hay madurez. No hay error que no pueda ser transformado en sabiduría, ni sombra que no pueda convertirse en luz. La fuente pulsa dentro de ti, llamando a tu conciencia a recordar quién eres y qué camino viniste a recorrer. Y ese recuerdo trae una revolución interna, descubres que no eres un ser pequeño perdido en un universo enorme, sino una expresión viva del propio universo experimentándose a sí mismo. Cada pensamiento tuyo toca campos superiores, cada emoción tuya repercute en planos que tus ojos no ven. El alma que habita tu cuerpo atraviesa dimensiones, cruza tiempos y lleva fragmentos de historias que van mucho más allá de esta vida. Reconocer eso despierta humildad, responsabilidad y un profundo respeto por tu propia jornada. Por eso, los antiguos siempre dijeron que conocerse a sí mismo es conocer el cosmos. Cuanto más te observas, más descubres que cada parte de la existencia es un espejo, la Tierra, las dimensiones, las jerarquías, los fractales, la trayectoria post-muerte, todo apunta al mismo núcleo, a la misma chispa. Al mismo campo infinito que origina todas las cosas. El camino es interno, y todas las puertas se abren cuando decides caminar con presencia, conciencia y verdad. Ese es el gran secreto de los buscadores, toda la sabiduría ya está dentro de ti. Y así, llegamos al punto final de este ciclo, pero no al fin de la jornada. Con cada enseñanza aquí revelada, tu conciencia gana nuevas llaves, nuevas percepciones y nuevos horizontes espirituales. Si algo en ti despertó, si surgió un recuerdo, si vibró una intuición, entonces la fuente tocó tu corazón. Y ese toque es el inicio de una transformación profunda, que seguirá expandiéndose mientras sigas buscando, reflexionando y sintiendo. La evolución es silenciosa, pero constante, discreta, pero poderosa. Si este conocimiento te trajo claridad, comparte tu luz con nosotros, dale like, comenta y suscríbete, porque eso fortalece nuestra red de conciencias despiertas. Y sabe, lo que exploramos aquí es solo la primera capa de un mapa mucho mayor.